prólogo. Si la elaboración de los conocimientos que pertenecen a la obra de la razón lleva o no la marcha segura de una ciencia, es cosa que puede pronto juzgarse por el éxito. Cuando tras de numerosos preparativos y arreglos, la razón tropieza en el momento mismo de llegar a su fin, o cuando para alcanzar este tiene que volver atrás una y otra vez y emprender un nuevo camino. Asimismo, cuando no es posible poner de acuerdo a los diferentes colaboradores sobre la manera como se ha de perseguir el propósito común, entonces puede tenerse siempre la convicción de que un estudio semejante está muy lejos de haber emprendido la marcha segura de una ciencia, y de que por el contrario es más bien un mero tanteo. Y es ya un mérito de la razón el de descubrir, en lo posible, ese camino, aunque haya que renunciar por vano a mucho de lo que estaba contenido en el fin que se había tomado antes sin reflexión. Que la lógica ha llevado ya esa marcha segura desde los tiempos más remotos puede colegirse, pero el hecho de que desde Aristóteles no ha tenido que dar un paso atrás, a no ser que se cuenten como correcciones la supresión de algunas sutilezas inútiles o la determinación más clara de lo expuesto, cosa empero que pertenece más a la elegancia que a la certeza de la ciencia. Notablemente es también en ella el que tampoco hasta ahora hoy ha podido dar un paso adelante. Así pues, según toda apariencia, se halla conclusa y perfecta, pues si algunos modernos han pensado ampliarla introduciendo capítulos ya psicológicos sobre las distintas facultades de conocimiento, la imaginación, el ingenio, ya metafísicos sobre el origen del conocimiento o la especie diversa de certeza según la diversidad de los objetos, el idealismo, escepticismo, etc. Ya antropológicos sobre los prejuicios, sus causas y sus remedios. Ello proviene de que desconocen la naturaleza peculiar de esa ciencia. No es aumentar, sino desconcertar las ciencias. El confundir los límites de unas y otras. El límite de la lógica, empero, queda determinado con entera exactitud cuando se dice que es una ciencia que no expone al detalle y demuestra estrictamente más que las reglas formales de todo pensar, sea este a priori o empírico, tenga el origen o el objeto que quiera, encuentre en nuestro ánimo obstáculos contingentes o naturales. Si la lógica ha tenido tan buen éxito, debe esta ventaja solo a su carácter limitado, que la autoriza y hasta la obliga a hacer abstracción de todos los objetos del conocimiento. Y su diferencia, en ella por tanto el entendimiento no tiene que habérselas más consigo mismo y su forma. Mucho más difícil tendría que ser, naturalmente, para la razón el emprender el camino seguro de la ciencia, habiendo de ocuparse no solo de sí misma, sino de objetos. Por eso la lógica, como propedéutica, constituye solo, por decirlo así, el vestíbulo de las ciencias, y cuando se habla de conocimientos, se supone ciertamente una lógica para el juicio de los mismos, pero su adquisición ha de buscarse en las propias y objetivamente llamadas ciencias. Ahora bien, por cuanto en estas ha de haber razón, es preciso que en ellas algo sea conocido a priori, y su conocimiento puede referirse al objeto de dos maneras, o bien para determinar simplemente el objeto y su concepto, que tiene que ser dado por otra parte, o también para hacerlo real. El primero es conocimiento teórico, el segundo conocimiento práctico de la razón. La parte pura de ambos, contenga mucho o contenga poco, es decir, la parte en donde la razón determina su objeto completamente a priori, tiene que ser primero expuesta sola, sin mezclarse, lo que procede de otras fuentes, pues administra mal quien gasta ciegamente los ingresos, sin poder distinguir luego en los apuros qué parte de los ingresos puede soportar el gasto y qué otra parte hay que librar de él. La matemática y la física son los dos conocimientos teóricos de la razón que deben determinar sus objetos a priori. La primera con entera pureza,
la segunda con pureza al menos parcial, pero entonces según la medida de otras fuentes cognitivas que las de la razón. La matemática ha marcado por el camino seguro de una ciencia, desde los tiempos más remotos que alcanza la historia de la razón humana, en el admirable pueblo griego. Mas no hay que pensar que la haya sido tan fácil como a la lógica, en donde la razón no tiene que habérselas más consigo misma, encontrar o mejor dicho, abrirse ese camino real. Más bien creo que ha permanecido durante largo tiempo en meros tanteos sobre esto entre los egipcios, y que ese cambio es de atribuir a una revolución que la feliz ocurrencia de un solo hombre llevó a cabo en un ensayo a partir del cual el carril que había de tornarse ya no podía fallar, y la marcha segura de una ciencia quedaba para todo tiempo y en infinita lejanía, emprendida y señalada. La historia de esa revolución del pensamiento, mucho más importante que el descubrimiento del camino para doblar el célebre cabo, y la del afortunado que la llevó bien, no nos ha sido conservada. Sin embargo, la leyenda que nos transmite Diógenes de Laercio, quien nombra al supuesto descubridor de los elementos mínimos de las demostraciones geométricas, elementos que, según el juicio común, no necesitan ni siquiera de prueba, demuestra que el recuerdo del cambio efectuado por el primer descubrimiento de este nuevo camino debió parecer extraordinariamente importante a los matemáticos, y por eso se hizo inolvidable. El primero que demostró el triángulo isósceles, estemos de acuerdo en llamarlo tales o como se quiera, percibió una luz nueva, pues encontró que no tenía que inquirir en lo que veía en la figura o aún en el mero concepto de ella, y por decirlo así, aprender de ella sus propiedades, sino que tenía que producirla por medio de lo que, según conceptos, él mismo había pensado y expuesto en ella a priori, por construcción, y que para saber seguramente algo a priori no debía atribuir nada a la cosa, a no ser lo que se sigue necesariamente de aquello que él mismo, conformemente a su concepto, hubiese puesto en ella. La física tardó mucho más tiempo en encontrar el camino de la ciencia, pues no hace más que siglo y medio que la propuesta del juicioso Bacon de Verulam ocasionó en parte, o quizá más bien dio vida, pues ya se andaba tras él el descubrimiento, que puede igualmente explicarse por una rápida revolución antecedente en el pensamiento. Voy a ocuparme aquí de la física solo en cuanto se funda sobre principios empíricos. Cuando Galileo hizo rodar por el plano inclinado las bolas cuyo peso había él mismo determinado, cuando Torricelli hizo soportar al aire un peso que de antemano había pensado igual al de una determinada columna de agua, cuando más tarde Stahl transformó metales en cal y esta a su vez en metal, sustrayéndoles y devolviéndoles algo, entonces percibieron todos los físicos una nueva luz. Comprendieron que la razón no conoce más que lo que ella misma produce según su bosquejo, que debe adelantarse con principios de sus juicios, según leyes constantes, y obligar a la naturaleza a contestar a sus propias preguntas, no empero dejarse conducir como con andadores, pues de otro modo las observaciones contingentes, los hechos sin ningún plan bosquejado de antemano, no pueden venir a conexión a una ley necesaria, que es sin embargo lo que la razón busca y necesita. La razón debe acudir a la naturaleza llevando en una mano sus principios, según los cuales tan solo los fenómenos concordantes pueden tener el valor de leyes, y en la otra el experimento, pensado según aquellos principios. Así conseguiría ser instruida por la naturaleza, mas no en calidad de discípulo que escucha todo lo que el maestro quiere, sino en la de juez autorizado que obliga a los testigos a contestar a las preguntas que se les hace. Y así la misma física debe tan provechosa revolución de su pensamiento a la ocurrencia de buscar, no imaginar en la naturaleza, conforme a lo que la razón misma ha puesto en ella,
lo que ha de aprender de ella y de lo cual por sí misma no sabría nada. Solo así ha logrado la física entrar en el camino seguro de una ciencia, cuando durante tantos siglos no había sido más que un mero tanteo. La metafísica, conocimiento especulativo de la razón, enteramente aislado que se alza por encima de las enseñanzas de la experiencia, mediante meros conceptos, no como la matemática, mediante aplicación de los mismos a la intuición, y en donde por tanto la razón debe ser su propio discípulo. No ha tenido hasta ahora la fortuna de emprender la marcha segura de una ciencia, a pesar de ser más vieja que todas las demás, y a pesar de que subsistiría, aunque todas las demás tuviera que desaparecer enteramente, sumidas en el abismo de una barbarie destructora. Pues en ella tropieza la razón continuamente, incluso cuando quiere conocer a priori, según pretende, aquellas leyes que la experiencia más ordinaria confirma. En ella hay que deshacer 1000 veces el camino, porque se encuentra que no conduce a donde se quiere, y en lo que se refiere a la unanimidad de sus partidarios, tan lejos está aún de ella que más bien es un terreno que parece propiamente destinado a que ellos ejerciten sus fuerzas en un torneo, en donde ningún campeón ha podido nunca hacer la más mínima conquista y fundar sobre su victoria una verdadera posesión. No hay pues duda alguna de que su método hasta aquí ha sido un mero tanteo, y lo que es peor, un tanteo entre meros conceptos. Ahora bien, ¿a qué obedece que no se haya podido aún encontrar aquí un camino seguro de la ciencia? ¿Es acaso imposible? Mas, ¿por qué la naturaleza ha introducido en nuestra razón la incansable tendencia a buscarlo como uno de sus más importantes asuntos? Y aún más, ¿cuán poco motivo tenemos para confiar en nuestra razón, si en una de las partes más importantes de nuestro anhelo de saber no solo nos abandona, sino que nos entretiene con ilusiones para acabar engañándonos? O bien, si solo es que hasta ahora se ha fallado la buena vía, ¿qué señales nos permiten esperar a que en una nueva investigación seremos más felices que lo han sido otros antes? Yo debiera creer que los ejemplos de las matemáticas y de la física, ciencias que por una revolución llevada a cabo de una vez han llegado a ser lo que ahora son, serían bastante notables para hacernos reflexionar sobre la parte esencial de la transformación del pensamiento, que ha sido para ellas tan provechosa. Y se limita aquí esos ejemplos, al menos como ensayo, en cuanto lo permite su analogía, como conocimientos de razón con la metafísica. Hasta ahora se admitía que todo nuestro conocimiento tenía que regirse por los objetos, pero todos los ensayos para decidir a priori algo sobre estos, mediante conceptos, por donde sería extendido nuestro conocimiento, se aniquilaban en esa suposición. Pruébese, pues, una vez si no adelantaremos más en los problemas de la metafísica, admitiendo que los objetos tienen que regirse por nuestro conocimiento, lo cual concuerda ya mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, que establezca algo sobre ellos antes de que nos sean dados. Ocurre con esto como con el primer pensamiento de Copérnico, quien, no consiguiendo explicar bien los movimientos celestes, sí admitía que la masa toda de las estrellas daba vueltas alrededor del espectador. Ensayó si no tendría mayor éxito haciendo al espectador dar vueltas y dejando en cambio las estrellas inmóviles. En la metafísica se puede hacer un ensayo semejante, por lo que se refiere a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la constitución de los objetos, no comprendo cómo se pueda a priori saber algo de ella. De todas formas, se rige el objeto, como objeto de los sentidos, por la constitución de nuestra facultad de intuición. Entonces puedo muy bien representarme esa posibilidad. Pero como no puedo permanecer atenido a esas intuiciones, si han de llegar a ser conocimientos, sino que tengo que referirlas como representaciones a algo como objeto,
y determinar mediante aquellas. Puedo, por tanto, o bien admitir que los conceptos, mediante los cuales llevo a cabo esa determinación, se rigen también por el objeto, y entonces caigo de nuevo en la misma perplejidad sobre el modo como pueda saber a priori algo de él. O bien admitir que los objetos, o lo que es lo mismo, la experiencia, en donde tan solo son ellos, como objetos dados, conocidos, se rige por esos conceptos, y entonces veo enseguida una explicación fácil. Porque la experiencia misma es un modo de conocimiento que exige entendimiento, cuya regla debo suponer en mí aún antes de que se me sean dados objetos. Por lo tanto, a priori, regla que se expresa en conceptos a priori, por los que tienen pues que regirse necesariamente todos los objetos de la experiencia, y con los que tienen que concordar. En lo que concierne a los objetos, en cuanto son pensados solo por la razón y necesariamente, pero sin poder, al menos tales como la razón los piensa, ser dados en la experiencia, proporcionarán según esto los ensayos de pensarlos, pues desde luego han de poderse pensar. Una magnífica comprobación de lo que admitimos como método transformado del pensamiento, a saber que no conocemos a priori de las cosas más que lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Este ensayo tiene un éxito conforme al deseo y promete a la metafísica, en su primera parte, es decir, en la que se ocupa de conceptos a priori, cuyos objetos correspondientes pueden ser dados en la experiencia en conformidad con ello. La marcha segura de una ciencia, pues según este cambio del modo de pensar, puede explicarse muy bien la posibilidad de un conocimiento a priori, y más aún proveer de pruebas satisfactorias las leyes que están a priori a la base de la naturaleza, como conjunto de los objetos de la experiencia. Ambas cosas eran imposibles según el modo de proceder hasta ahora seguido, pero desde esta deducción de nuestra facultad de conocer a priori, en la primera parte de la metafísica, desprende un resultado extraño y al parecer muy desventajoso para el fin total de la misma, que ocupa la segunda parte, y es a saber que con esa facultad no podemos salir jamás de los límites de una experiencia posible. Algo que es precisamente el afán más importante de esa ciencia. Pero en eso justamente consiste el experimento para comprobar la verdad del resultado de aquella primera apreciación, de nuestro conocimiento a priori de razón, a saber que éste se aplica solo a los fenómenos, y en cambio considera la cosa en sí misma, si bien real por sí, como desconocida para nosotros, pues lo que nos impulsa a ir necesariamente más allá de los límites de la experiencia y de todos los fenómenos es lo incondicionado, que necesariamente y con pleno derecho pide la razón en las cosas en sí mismas para todo condicionado, exigiendo así la serie completa de las condiciones. Ahora bien, se encuentra que si admitimos que nuestro conocimiento de experiencia se rige por los objetos como cosas en sí mismas, lo condicionado no puede ser pensado sin contradicción, y que en cambio desaparece la contradicción si admitimos que nuestra representación de las cosas, como ellas no son dadas, no se rige por ellas como cosas en sí mismas, sino que más bien estos efectos, como fenómenos, se rigen por nuestro modo de representación. Se encuentra por consiguiente que lo incondicionado ha de hallarse no en las cosas en cuanto las conocemos, nos son dadas, pero sí en ellas en cuanto no las conocemos, o sea, como cosas en sí mismas. Pues entonces se muestra que lo que al comienzo admitíamos solo por vía de ensayo está fundado. Ahora bien, después de haber negado a la razón especulativa todo progreso en ese campo de lo suprasensible, nos queda por ensayar si ella no encuentra en su conocimiento práctico datos para determinar aquel concepto trascendente de razón, aquel concepto de lo incondicionado,
y de esa manera conformándose el deseo de la metafísica. Llegar más allá de los límites de toda experiencia posible con nuestro conocimiento a priori, aunque solo en un sentido práctico. Con su proceder, la razón especulativa nos ha proporcionado por lo menos sitio para semejante ampliación, aunque haya tenido que dejarlo vacío, autorizándonos por tanto más aún, exigiéndonos ella misma que lo llenemos si podemos con sus datos prácticos. En ese ensayo de variar el proceder que ha seguido hasta ahora la metafísica, emprendiendo con ella una completa revolución, según los ejemplos de los geómetras y físicos, consiste el asunto de esta crítica de la razón pura especulativa. Es un tratado del método, no un sistema de la ciencia misma, pero sin embargo bosqueja el contorno todo de la ciencia, tanto en lo que se refiere a sus límites, como también a su completa articulación interior, pues la razón pura especulativa tiene en sí esto de peculiar, que puede y debe medir su propia facultad, según la diferencia del modo como elige objetos para el pensar, que puede y debe enumerar completamente los diversos modos de proponerse problemas y así trazar el croquis entero de un sistema de metafísica. Pero en lo que a lo primero atañe, nada puede ser atribuido a los objetos con el conocimiento a priori, sino lo que el sujeto pensante toma de sí mismo. Y en lo que toca a lo segundo es la razón pura especulativa con respectivos del conocimiento, una unidad totalmente separada, subsistente por sí, en la cual cada uno de los miembros está como en un cuerpo organizado para todos los demás y todos para uno. Y ningún principio puede ser tomado con seguridad en una relación sin haberlo al mismo tiempo investigado en la relación general con todo el uso puro de la razón. Por eso tiene la metafísica una rara fortuna, de la que no participa ninguna otra ciencia de razón que trae de objetos, pues la lógica se ocupa solo de la forma del pensamiento en general. Y es que si por medio de esta crítica queda encarrilada en la marcha segura de una ciencia, puede comprender enteramente el campo de los conocimientos a ella pertenecientes y terminar por tanto su obra, dejándola para el uso de la posteridad, como una construcción completa, porque no trata más que de principios de las limitaciones de su uso, que son determinadas por aquellos mismos. A esa integridad está pues obligada como ciencia fundamental. De ella debe poder decirse: nil actum reputans, sicit superesset, agendum. Pero se preguntará, ¿cuál es ese tesoro que pensamos dejar a la posteridad con semejante metafísica, depurada por la crítica y por ella también reducida a un estado inmutable? Es una pasajera inspección de esta obra. Se creerá percibir que su utilidad no es más que negativa, la de no atrevernos nunca con la razón especulativa a salir de los límites de la experiencia. Y en realidad tal es su primera utilidad. Esta, sin embargo, se torna pronto en positiva, por cuanto se advierte que esos principios con que la razón especulativa se atreve a salir de sus límites tiene por indeclinable consecuencia en realidad no una ampliación, sino, considerémoslo más de cerca, como una reducción de nuestro uso de la razón, ya que ellos realmente amenazan ampliar descomedidamente los límites de la sensibilidad a que pertenecen propiamente y suprimir así del todo el uso puro práctico de la razón. Por eso una crítica que limita la sensibilidad, si bien en este sentido es negativa, sin embargo en realidad como elimina de ese modo al mismo tiempo un obstáculo que limita y hasta amenaza a aniquilar el uso puro práctico, resulta de una utilidad positiva y muy importante, tan pronto como se adquiere la convicción de que hay un uso práctico absolutamente necesario para la razón pura, el moral, en el cual ésta se amplía inevitablemente más allá de los límites de la sensibilidad,
Para ello no necesita, es cierto, ayuda alguna de la especulativa, pero sin embargo tiene que estar asegurada contra su reacción para no caer en contradicción consigo misma. Disputar a ese servicio de la crítica su utilidad positiva sería tanto como decir que la policía no tiene utilidad positiva alguna, pues que su ocupación principal no es más que poner un freno a las violencias que los ciudadanos pueden temer unos de otros, para que cada uno vasque a sus asuntos en paz y seguridad, que espacio y tiempo son solo formas de la intuición sensible y por tanto solo condiciones de la existencia de las cosas como fenómenos, que nosotros además no tenemos conceptos del entendimiento y por tanto tampoco elementos para el conocimiento de las cosas, sino en cuanto a esos conceptos puede serles dada una intuición correspondiente, que consiguientemente nosotros no podemos tener conocimiento de un objeto como cosa en sí misma, sino solo en cuanto la cosa es objeto de la intuición sensible, es decir, como fenómeno. Todo esto queda demostrado en la parte analítica de la crítica, de donde se sigue desde luego la limitación de todo posible conocimiento especulativo, de la razón a los meros objetos de la experiencia. Sin embargo, y esto debe notarse bien, queda siempre la reserva de que esos mismos objetos, como cosas en sí, aunque no podemos conocerlos, podemos al menos pensarlos, pues si no se seguiría la proposición absurda de que habría fenómeno sin algo que aparece. Ahora bien, vamos a admitir que no se hubiera hecho la distinción que nuestra crítica ha considerado necesaria entre las cosas como objetos de la experiencia y esas mismas cosas como cosas en sí. Entonces el principio de la casualidad y por tanto el mecanismo de la naturaleza en la determinación de la misma tendría que valer para todas las cosas en general como causas eficientes. Por lo tanto, de uno y el mismo ser, del alma humana, no podría yo decir que su voluntad es libre y que al mismo tiempo, sin embargo, está sometida a la necesidad natural. Es decir, que no es libre, sin caer en una contradicción manifiesta, porque habría tomado el alma en ambas proposiciones, en una y la misma significación, a saber, como cosa en general, como cosa en sí misma, y sin previa crítica. No podría tampoco hacer de otro modo, pero si la crítica no ha errado, enseñando a tomar el objeto de dos significaciones, a saber, como fenómeno y como cosa en sí misma, si la deducción de sus conceptos del entendimiento es exacta, y por tanto el principio de la casualidad se refiere solo a las cosas tomadas en el primer sentido, es decir, a objetos de la experiencia, sin que estas cosas en su segunda significación le estén sometidas, entonces una y la misma voluntad es pensada en el fenómeno, las acciones visibles, como necesariamente conforme a la ley de la naturaleza, y en ese sentido como no libre, y sin embargo por otra parte en cuanto pertenece a una cosa en sí misma, como no sometida a esa ley, y por tanto como libre, sin que aquí se cometa contradicción. Ahora bien, aunque mi alma, considerada en este último aspecto, no la puedo conocer por razón especulativa, y menos aún por la observación empírica, ni por tanto puedo tampoco conocer la libertad, como propiedad de un ser quien atribuyo efectos en el mundo sensible, porque tendría que conocer ese ser como determinado según su existencia, y sin embargo no en el tiempo, cosa imposible, pues no puedo poner intuición alguna bajo mi concepto. Sin embargo puedo pensar la libertad, es decir, que la representación de esta no encierra contradicción alguna, si son ciertas nuestra distinción crítica de ambos modos de representación, el sensible y el intelectual, y la limitación consiguiente de los conceptos puros del entendimiento, y por tanto de los principios que de ellos dimanan. Ahora bien, supongamos que la moral presupone necesariamente la libertad, en el sentido más estricto,
como propiedad de nuestra voluntad, porque alega a priori principios que residen originariamente en nuestra razón, como datos de esta y que serían absolutamente imposibles sin la suposición de la libertad. Supongamos que la razón especulativa haya demostrado, sin embargo, que la libertad no se puede pensar de modo alguno. Entonces, necesariamente aquella presuposición, es decir, la moral, debería ceder ante esta, cuyo contrario encierra una contradicción manifiesta, y por consiguiente la libertad y con ella la moralidad, pues su contrario no encierra contradicción alguna, a no ser que se haya ya presupuesto la libertad. Debería dejar el sitio al mecanismo natural, mas para la moral no necesito más sino que la libertad no se contradiga a sí misma y que por tanto al menos sea pensable, sin necesidad de penetrarla más, y que no ponga pues obstáculo alguno al mecanismo natural de una y la misma acción, tomada en otra relación. Resulta pues que la teoría de la moralidad mantiene su puesto y la teoría de la naturaleza el suyo, cosa que no hubiera podido ocurrir si la crítica no nos hubiera previamente enseñado nuestra inevitable ignorancia respecto de las cosas en sí mismas, y no hubiera limitado a meros fenómenos lo que podemos conocer teóricamente. Esta misma explicación de la utilidad positiva de los principios críticos de la razón pura puede hacerse con respecto al concepto de Dios y de la naturaleza simple de nuestra alma. La omito, sin embargo, en consideración a la brevedad. Así pues, no puedo siquiera admitir Dios, la libertad y la inmortalidad para el uso práctico necesario de mi razón, como no cercene al mismo tiempo a la razón especulativa su pretensión de conocimientos trascendentes, porque ésta, para llegar a tales conocimientos, tiene que servirse de principios que no alcanzan en realidad más que a objetos de la experiencia posible. Y por tanto, cuando son aplicados, sin embargo, a lo que no puede ser objeto de la experiencia, lo transforman realmente siempre en fenómeno y declaran así imposible toda ampliación práctica de la razón pura. Tuve pues que anular el saber para reservar un sitio a la fe, y el dogmatismo de la metafísica, es decir, el prejuicio de que puede avanzarse en metafísica sin crítica de la razón pura, es la verdadera fuente de todo descubrimiento opuesto a la moralidad, que siempre es muy dogmático. Así pues, no siendo difícil con una metafísica sistemática, compuesta según la pauta señalada por la crítica de la razón pura, dejar un legado a la posteridad, no es este un presente poco estimable. Basta comparar lo que es la cultura de la razón mediante la marcha segura de una ciencia, con el tanteo sin fundamento y el vagabundeo superficial de la misma sin crítica, o advertir también cuánto mejor empleará aquí su tiempo una juventud deseosa de saber, que en el dogmatismo corriente, que inspira tan tempranos y poderosos alientos, ya para sutilizar cómodamente sobre cosas de que no entiende nada, y en las que no puede, como no puede nadie en el mundo, conocer nada, ya para acabar inventando nuevos pensamientos y opiniones, sin cuidarse de aprender las ciencias exactas. Pero sobre todo se reconocerá el valor de la crítica, si se tiene en cuenta la inapreciable ventaja de poner un término, para todo lo porvenir, a los ataques contra la moralidad y la religión, de un modo socrático, es decir, por medio de la prueba clara de la ignorancia de los adversarios. Pues alguna metafísica ha habido siempre en el mundo y habrá de haber en adelante, pero con ella también surgirá una dialéctica de la razón pura, pues es natural a esta. Es pues el primer y más importante asunto de la filosofía, quitarle todo influjo desventajoso de una vez para siempre, cegando la fuente de los errores. Tras esta variación importante en el campo de las ciencias y la pérdida que de sus posesiones hasta aquí imaginadas tiene que soportar la razón especulativa, todo lo que toca al interés universal humano
y a la utilidad que el mundo ha sacado hasta hoy de las enseñanzas de la razón pura. Sigue en el mismo provechoso estado en que estuvo siempre. La pérdida alcanza solo al monopolio de las escuelas, pero de ningún modo al interés de los hombres. Yo pregunto al dogmático más inflexible si la prueba de la duración de nuestra alma después de la muerte, por la simplicidad de la substancia, si la de la libertad de la voluntad contra el mecanismo universal, por las sutiles, bien que imponentes distinciones entre necesidad práctica subjetiva y objetiva, si la de la existencia de Dios por el concepto de un ente realísimo, de la contingencia de lo variable y de la necesidad de un primer motor, han llegado jamás al público, después de salir de las escuelas, y han tenido la menor influencia en la convicción de las gentes. Y si esto no ha ocurrido, ni puede tampoco esperarse nunca, por lo inadecuado que es el entendimiento ordinario del hombre para tan sutil especulación. Sí, en cambio, en lo que se refiere al alma, la disposición que todo hombre nota en su naturaleza de no poder nunca satisfacerse con lo temporal, como insuficiente para las disposiciones de todo su destino, ha tenido por sí sola que dar nacimiento a la esperanza de una vida futura. Si en lo que se refiere a la libertad, la mera presentación clara de los deberes, en oposición a las pretensiones, todas de las inclinaciones ha tenido por sí misma que producir la conciencia de la libertad. Si finalmente en lo que a Dios se refiere, la magnífica ordenación, la belleza y providencia que brillan por toda la naturaleza ha tenido por sí sola que producir la fe en un sabio y grande creador del mundo, convicción que se extiende en el público en cuanto descansa en fundamentos racionales, entonces estas posiciones no solo siguen sin ser estorbadas, sino que ganan más bien autoridad, porque las escuelas pretenden desde ahora a no apreciarse de tener en un punto que toca al interés universal humano un conocimiento más elevado y amplio que el que la gran masa, para nosotros dignísima de respeto, puede alcanzar tan fácilmente, y a limitarse por tanto a cultivar tan solo esas pruebas universalmente comprensibles y suficientes en el sentido moral. La variación se refiere pues solamente a las arrogantes pretensiones de las escuelas, que desean en esto, como hacen con razón en otras muchas cosas, se las tenga por únicas conocedoras y guardadoras de semejantes verdades, de las cuales solo comunican al público el uso y guardan para sí la clave. Quaedecum nescit solus vulgar esire videri. Sin embargo, se ha tenido en cuenta que una equitativa pretensión del filósofo especulativo. Este sigue siempre siendo el exclusivo depositario de una ciencia, útil al público que la ignora, a saber, la crítica de la razón, que no puede nunca hacerse popular, pero tampoco necesita hacerlo, porque así como el pueblo no puede dar entrada en su cabeza como verdades útiles a los bien tejidos argumentos, de igual modo nunca llegará a su sentido las objeciones contra ellos, no menos útiles. En cambio, como la escuela y asimismo todo hombre que se eleve en la especulación cae inevitablemente en argumentos y réplicas, está aquella crítica obligada a prevenir de una vez para siempre, por medio de una investigación fundamentada de los derechos de la razón especulativa, el escándalo que tarde o temprano ha de sentir el pueblo por las discusiones en que los metafísicos, y como tales también al fin los sacerdotes, sin crítica se complican irremediablemente y que falsean después sus mismas doctrinas. Solo por medio de esta crítica pueden cortarse de raíz el materialismo, el fatalismo, el ateísmo, el descreimiento de los librepensadores, el misticismo y la superstición, que pueden ser universalmente dañinos. Finalmente, también el idealismo y el escepticismo, que son peligrosos más para las escuelas y que no pueden fácilmente llegar al público. Si los gobiernos encuentran oportuno el ocuparse de los negocios de los sabios,
lo más conforme a su solícita presidencia sería, para las ciencias como para los hombres, favorecer la libertad de una crítica semejante, única que puede dar a las construcciones de la razón un suelo firme, que sostener el ridículo despotismo de las escuelas, que levantan una gran gritería sobre los peligros públicos, cuando se rasga su tejido que el público, sin embargo, jamás ha conocido y cuya pérdida, por lo tanto, no puede nunca sentir. La crítica no se opone al proceder dogmático de la razón en su conocimiento puro como ciencia, pues ésta ha de ser siempre dogmática, es decir, estrictamente demostrativa por principios a priori seguros, sino al dogmatismo, es decir, a la pretensión de salir adelante solo con un conocimiento puro por conceptos, el filosófico. Según principios tales como la razón tiene en uso desde hace tiempo, sin informarse del modo y del derecho con que llega a ellos. Dogmatismo es, pues, el proceder dogmático de la razón pura, sin previa crítica de su propia facultad. Esta oposición, por lo tanto, no ha de favorecer la superficialidad charlatana que se otorga el pretencioso nombre de ciencia popular, ni al escepticismo que despacha la metafísica toda en breves instantes. La crítica es más bien el arreglo previo necesario para el momento de una bien fundada metafísica, como ciencia que ha de ser desarrollada por fuerza dogmáticamente y según la exigencia estricta sistemáticamente, y por lo tanto conforme a la escuela, no popularmente. Exigir esto a la crítica es imprescindible, ya que se obliga a llevar su asunto completamente a priori, por tanto a entera satisfacción de la razón especulativa. En el desarrollo de ese plan que la crítica prescribe, es decir, en el futuro sistema de la metafísica, debemos pues seguir el severo método del famoso Wolff, el más grande de todos los filósofos dogmáticos, que dio el primer ejemplo, y así creó el espíritu de solidez científica. Aún vive en Alemania, de cómo, estableciendo regularmente los principios, determinando claramente los conceptos, administrando severamente las demostraciones y evitando audazmente saltos en las consecuencias, puede emprenderse la marcha segura de una ciencia. Y por eso mismo fuera él superiormente hábil para poner en esa situación una ciencia como la metafísica, si se le hubiera ocurrido prepararse el campo previamente por medio de una crítica del órgano, es decir, de la razón pura misma, defecto que no hay que atribuir tanto a él como al modo de pensar dogmático de su tiempo, y sobre el cual los filósofos de este, como de los anteriores tiempos, nada tienen que echarse en cara. Los que rechacen su modo de enseñar y al mismo tiempo también el proceder de la crítica de la razón pura, no pueden proponerse otra cosa que rechazar las trabas de la ciencia, transformar el trabajo en juego, la certeza en opinión y la filosofía en filodoxia. Por lo que se refiere a esta segunda edición, no he querido, como es justo, dejar pasar la ocasión sin corregir en lo posible las dificultades y oscuridades de donde puede haber surgido más de una mala interpretación que hombres penetrantes, quizá no sin culpa mía, han encontrado al juzgar este libro. En las proposiciones mismas y sus pruebas, así como en la forma e integridad del plan, nada he encontrado que cambiar, cosa que atribuyo en parte al largo examen a que los he sometido antes de presentar este libro al público, y en parte también a la constitución de la misma cosa, es decir, a la naturaleza de una razón pura, especulativa, que tiene una verdadera estructura, donde todo es órgano, es decir, donde todos están para uno y cada uno para todos, y donde, por tanto, toda debilidad, por pequeña que sea, falta, error o defecto, tiene que advertirse imprescindiblemente en el uso. Con esta inmutabilidad se afirmará también, según espero, este sistema en adelante. Esta confianza la justifica no la presunción, sino la evidencia que produce el experimento,
por la igualdad del resultado cuando partimos de los elementos mínimos, hasta llegar al todo de la razón pura y en lo práctico, a cada parte, ya que el ensayo de variar aún no solo la parte más pequeña, introduce enseguida contradicciones no solo en el sistema, sino en la razón universal humana. Pero en la exposición hay aún mucho que hacer y he intentado en esta edición correcciones que han de poner remedio a la mala inteligencia de la estética, sobre todo en el concepto del tiempo, a la oscuridad de la deducción de los conceptos del entendimiento, al supuesto defecto de la suficiente evidencia en las pruebas de los principios del entendimiento puro, y finalmente a la mala interpretación de los paralogismos que preceden a la psicología racional. Hasta aquí, es decir, hasta el final del capítulo primero de la dialéctica trascendental, y no más, extiéndase los cambios introducidos en el modo de exposición, porque el tiempo se venía corto, y en lo que quedaba por revisar, no han incurrido en ninguna mala inteligencia quienes han examinado la obra, con conocimiento del asunto y con imparcialidad. Estos, aunque no puedo nombrarlos aquí con las alabanzas a que son acreedores, notarán por sí mismos en los respectivos lugares la consideración con que he escuchado sus observaciones. Esa corrección ha sido causa, empero, de una pequeña pérdida para el lector, y no había medio de evitarla, sin hacer el libro demasiado voluminoso. Consiste en que varias cosas que, si bien no pertenecen esencialmente a la integridad del todo, pudiera, sin embargo, más de un lector echarlas de menos con disgusto, porque pueden ser útiles en otro sentido, han tenido que ser suprimidas o compendiadas para dar lugar a esta exposición, más comprensible ahora, según yo espero. En el fondo, con respecto a las proposiciones e incluso a sus pruebas, esta exposición no varía absolutamente nada. Pero en el método de presentarlas, apártese de vez en cuando del anterior de tal modo que no se podía llevar a cabo por medio de nuevas adiciones. Esta pequeña pérdida, que puede además subsanarse cuando se quiera con solo cotejar esta edición con la primera, queda compensada con creces, según espero yo, por la mayor comprensibilidad de esta. He notado con alegría en varios escritos públicos, ora con ocasión de dar cuenta de algunos libros, ora en tratados particulares, que el espíritu de exactitud no ha muerto. En Alemania, la gritería de la nueva moda, esta práctica una genial libertad en el pensar, lo ha pagado tan solo por poco tiempo, y los espinosos senderos de la crítica, que conducen a una ciencia de la razón pura, ciencia de escuela, pero solo así duradera y por ende altamente necesaria, no han impedido a valerosos clarividentes ingenios adueñarse de ella. A estos hombres de mérito que unen felizmente a la profundidad del conocimiento el talento de una exposición luminosa, talento de que yo precisamente carezco, abandono la tarea de acabar mi trabajo, que en ese respecto puede todavía dejar aquí o allá algo que desear, pues el peligro en este caso no es el de ser refutado, sino el de no ser comprendido. Por mi parte, no puedo de aquí en adelante entrar en discusiones, aunque atenderé con sumo cuidado a todas las indicaciones de amigos y de enemigos para utilizarlas en el futuro desarrollo del sistema, conforme a esta propedéutica. Estos trabajos me toman en edad bastante avanzada. En este mes cumplo 74 años, y si quiero realizar mi propósito, que es publicar la metafísica de la naturaleza y la de la moralidad, como confirmación de la exactitud de la crítica de la razón especulativa y la de la práctica, he de emplear mi tiempo con economía y confiarme, tanto para la aclaración de las oscuridades, inevitables al principio en esta obra, como para la defensa del todo. A los distinguidos ingenios que se han compenetrado con mi labor, todo discurso filosófico puede ser herido en algún sitio aislado, pues no puede presentarse tan acorazado como el discurso matemático,
pero la estructura del sistema, considerada en unidad, no corre en ello el menor peligro, y acabarla con la mirada cuando el sistema es nuevo es cosa para la cual hay pocos que tengan la aptitud del espíritu, y menos aún que posean el gusto de usarla, porque toda innovación les incomoda. También cuando se arrancan trozos aislados y se separan del conjunto, para compararlos después unos con otros, pueden descubrirse en todo escrito y aún más si se desarrolla en libre discurso. Contradicciones aparentes que a los ojos de quien se confía al juicio de otros lanzan una luz muy desfavorable sobre el libro, pero quien se haya adueñado de la idea del todo podrá resolverlas muy fácilmente. Cuando una teoría tiene consistencia, las acciones y reacciones que al principio las amenazaban con grandes peligros sirven con el tiempo solo para aplanar sus asperezas, y si hombres de imparcialidad, conocimiento y verdadera popularidad se ocupan de ella, proporcionándole también en poco tiempo la necesaria elegancia. Königsberg, abril de 1787. Introducción. De la distinción del conocimiento puro y el empírico. No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia, pues por dónde iba a despertarse la facultad de conocer para su ejercicio, como no fuera por medio de objetos que hieren nuestros sentidos, y ora provocan por sí mismos representaciones. Ora ponen en movimiento nuestra capacidad intelectual para compararlos, enlazarlos o separarlos y elaborar así, con la materia bruta de las impresiones sensibles, un conocimiento de los objetos llamado experiencia. Según el tiempo, pues ningún conocimiento precede en nosotros a la experiencia, y todo conocimiento comienza en ella. Más bien, todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia. No por eso se origina todo él en la experiencia. Pues bien, podría ser que nuestro conocimiento de experiencia fuera compuesto de lo que recibimos por medio de impresiones y de lo que nuestra propia facultad de conocer, con ocasión tan solo de las impresiones sensibles, proporciona por sí misma, sin que distingamos este añadido de aquella materia fundamental, hasta que un largo ejercicio nos ha hecho atentos a ello y hábiles en separar ambas cosas. Es pues por lo menos una cuestión que necesita de una detenida investigación y que no ha de resolverse enseguida a primera vista, la de si hay un conocimiento semejante, independiente de la experiencia y aún de toda impresión de los sentidos. Esos conocimientos se llaman a priori y se distinguen de los empíricos, que tienen sus fuentes a posteriori, a saber, de la experiencia. Aquella expresión, empero, no es bastante determinada para señalar adecuadamente el sentido, todo en la cuestión propuesta, pues hay algunos conocimientos derivados de fuentes de experiencia, de los que suele decirse que nosotros somos a priori partícipes o capaces. De ellos, porque no los derivamos inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal, la cual sin embargo hemos sacado de la experiencia. Así, de uno que socavare el fundamento de su casa, se diría que pudo saber a priori que la casa se vendría abajo, es decir, que no necesitaba esperar la experiencia de su caída real, mas totalmente a priori no podía saberlo, pues tenía que saber de antemano por experiencia que los cuerpos son pesados y por tanto que cuando se les quita el sostén caen. En lo que sigue, pues entenderemos por conocimientos a priori, no los que tienen lugar independientemente de esta o aquella experiencia, sino solamente de toda experiencia. A estos se oponen los conocimientos empíricos, o sea, los que no son posibles más que a posteriori, es decir, por experiencia. De entre los conocimientos a priori, llámense puros aquellos en los cuales no se mezcla nada empírico. Así, por ejemplo, la proposición
Todo cambio tiene su causa. Es una proposición a priori, mas no es pura, porque el cambio es un concepto que no puede ser sacado más que de la experiencia. Estamos en posesión de ciertos conocimientos a priori, y aún el entendimiento común no está nunca sin conocimientos de esa clase. Se trata aquí de buscar una característica por la que podamos distinguir un conocimiento puro de uno empírico. Cierto es que la experiencia nos enseña que algo está constituido de este u otro modo, pero no que ello no pueda ser de otra manera. Así pues, primero, si se encuentra una proposición que sea pensada al mismo tiempo con su necesidad, es entonces un juicio a priori. Si además no está derivada de ninguna otra que no sea a su vez valedera como proposición necesaria, es entonces absolutamente a priori. Segundo, la experiencia no da jamás a sus juicios universalidad verdadera o estricta, sino solo admitida y comparativa por inducción. De tal modo que se debe propiamente decir, en lo que hasta ahora hemos percibido, no se encuentra excepción alguna a esta o aquella regla. Así pues, si un juicio es pensado con estricta universalidad, de suerte que no se permita como posible ninguna excepción, entonces no es derivado de la experiencia, sino absolutamente a priori. La universalidad empírica es pues solo un arbitrario aumento de la validez, que de valer para la mayoría de los casos pasa a valer para todos ellos. Por ejemplo, en la proposición todos los cuerpos son pesados, pero en cambio cuando un juicio tiene universalidad estricta, esta señala una fuente particular de conocimiento para aquel juicio, una facultad del conocimiento a priori. Necesidad y universalidad estrictas son pues señales seguras de un conocimiento a priori, y están inseparablemente unidas. Mas como en el uso es a veces más fácil mostrar la contingencia que la limitación empírica de los juicios, o a veces también es más claro mostrar la universalidad ilimitada, atribuida por nosotros a un juicio, que su necesidad es de aconsejar el uso separado de ambos criterios, cada uno de los cuales por sí es infalible. Es fácil mostrar ahora que hay realmente en el conocimiento humano juicios necesarios y universales, en el más estricto sentido, juicios por tanto puros o a priori. Si se quiere un ejemplo sacado de las ciencias, no hay más que fijarse en todas las proposiciones desde la matemática. Si se quiere un ejemplo del uso más ordinario del entendimiento, puede servirle la proposición: todo cambio tiene que tener una causa. Y aún en este último ejemplo, encierra el concepto de causa tan manifiestamente, el concepto de necesidad del enlace con un efecto y de universalidad estricta de la regla, que se perdería completamente si se le quisiera derivar, como hizo Hume, de una conjunción frecuente entre lo que ocurre y lo que precede, y de una costumbre nacida de allí, por tanto de una necesidad meramente subjetiva de enlazar representaciones, y también sin necesidad de semejantes ejemplos para demostrar la realidad de principios puros a priori en nuestro conocimiento. Podría mostrarse lo indispensable que son estos para la posibilidad de la experiencia misma, y por tanto exponerlos a priori, pues ¿de dónde iba a sacar la experiencia su certeza si todas las reglas por las cuales progresa fueran empíricas y por ende contingentes? Por eso no se puede fácilmente dar a estas el valor de primeros principios. Podemos, empero, contentarnos aquí con haber expuesto el uso puro de nuestra facultad de conocer, como un hecho con todas sus señales, pero no solo en juicios, sino también en conceptos. Se muestran que algunos tienen su origen a priori. Prescindan poco a poco en el concepto que la experiencia les da de un cuerpo, de todo lo que es en él empírico,
color, dureza o blandura, peso, impenetrabilidad. Siempre queda el espacio que aquel cuerpo, que ahora ha desaparecido por completo, ocupaba. De este no se puede prescindir. De igual modo, si en nuestro concepto empírico de todo objeto, corporal o incorporal, se prescinde de todas las propiedades que se enseña en la experiencia, no se puede sin embargo suprimirle aquella por la cual le pensaba, como sustancia o como adherente a una sustancia. Aunque este concepto encierra más determinación que el de un objeto en general, así pues se tiene que confesar, empujados por la necesidad con que se les impone ese concepto, que tiene un lugar en su facultad de conocer a priori. La filosofía necesita una ciencia que determine la posibilidad, los principios y la extensión de todos los conocimientos a priori. Pero hay algo más importante aún que lo antes dicho, y es que ciertos conocimientos abandonan incluso el campo de todas las experiencias posibles, y mediante conceptos para los cuales no puede ser dado en la experiencia ningún objeto correspondiente, parece que amplifican la extensión de nuestros juicios por encima de todos los límites de la experiencia. Y precisamente en estos últimos conocimientos, que se salen del mundo de los sentidos y en donde la experiencia no puede proporcionar ni hilo conductor ni rectificación alguna, es donde están las investigaciones de nuestra razón, que nosotros consideramos por su importancia como mucho más excelentes y sublimes en su intención última que todo lo que el entendimiento puede aprender en el campo de los fenómenos. Y aún en ellas nos atrevemos a todo, corriendo el peligro antes de abandonar investigaciones tan importantes por motivo de duda o por menosprecio e indiferencia. Estos problemas inevitables de la razón pura son Dios, la libertad y la inmortalidad. La ciencia, empero, cuyo último propósito, con todos sus armamentos, se endereza solo a la solución de esos problemas, llámese metafísica, cuyo proceder, al comenzar, es dogmático, es decir, que sin previo examen de la capacidad o incapacidad de la razón para una empresa tan grande, emprende confiada su realización. Ahora bien, parece natural que tan pronto como se ha abandonado el campo de la experiencia, no se levante un edificio con conocimientos que se poseen sin saber de dónde y sobre el crédito de principios cuyo origen no se conoce, sin antes haber asegurado, por medio de cuidadosas investigaciones, la fundamentación de dicho edificio, y que por lo tanto se habrá lanzado hace tiempo la cuestión de cómo el entendimiento puede llegar a todos esos conocimientos a priori, y qué extensión, validez y valor pueden tener. Nada en realidad es más natural si por natural se entiende lo que debiera ocurrir equitativa y racionalmente. Mas si se entiende lo que ocurre de costumbre, entonces nada más natural y más comprensible que el que esa investigación no se haya hecho en tanto tiempo. Pues una parte de estos conocimientos, los matemáticos, está de antiguo en posición de la certidumbre y da de ese modo una esperanza favorable para los otros, aunque estos sean de una naturaleza totalmente distinta. Además, cuando se ha salido del círculo de la experiencia, hay seguridad de que no ha de venir la experiencia a refutarnos. El encanto que nos produce ampliar nuestros conocimientos es tan grande que no nos detiene en nuestra marcha más que el tropiezo con una contradicción clara. Esta, sin embargo, puede evitarse. Basta con hacer cuidadosamente las invenciones, que no por eso dejan de ser invenciones. La matemática nos da un brillante ejemplo de cuán lejos podemos ir en el conocimiento a priori, independientemente de la experiencia. Ahora bien, ella se ocupa, es cierto, solo de objetos y conocimientos que se pueden exponer en la intuición. Pero esta circunstancia pasa fácilmente desapercibida
porque esta intuición puede ella misma ser dada a priori y por tanto se distingue apenas de un mero concepto puro. Arrebatado por una prueba semejante del poder de la razón, el afán de acrecentar nuestro conocimiento no ve límites. La paloma ligera que hiende en su libre vuelo los aires, percibiendo su resistencia, podría forjarse la representación de que volaría mucho mejor en el vacío. De igual modo abandonó Platón el mundo sensible, porque éste pone al entendimiento estrechas limitaciones, y se arriesgó más allá, en el espacio vacío del entendimiento puro, llevado por las alas de las ideas. No notó que no ganaba camino alguno con sus esfuerzos, pues no tenía, por así decir, ningún apoyo, ninguna base sobre qué hacer fuerzas y en qué poder emplearlas para poner el entendimiento en movimiento. Es un destino habitual de la razón humana en la especulación el acabar cuanto antes su edificio y solo después investigar si el fundamento del mismo está bien afirmado. Pero entonces se buscan toda clase de pretextos para quedar contentos de su solidez o incluso para excusarse de hacer esa prueba tardía y peligrosa. Sin embargo, lo que nos libra de todo cuidado y de toda sospecha durante la construcción y nos promete una aparente solidez es lo siguiente: una gran parte, quizá la mayor parte de la labor de nuestra razón, consiste en análisis de los conceptos que ya tenemos de los objetos. Ella nos proporciona una multitud de conocimientos que, aunque no son más que aclaraciones o explicaciones de lo que ya estaba pensado en nuestros conceptos, aunque solo de un modo confuso, son apreciados sin embargo, al menos según la forma, al igual que conocimientos nuevos, aunque por la materia o el contenido no amplían, sino solo dilucidan los conceptos que tenemos. Ahora bien, como ese proceder nos da un verdadero conocimiento a priori, que tiene un progreso seguro y útil, la razón, sin notarlo ella misma, introduce subrepticiamente por debajo de esa engañosa ilusión afirmaciones de muy otra especie, añadiendo, y esto a priori, a conceptos dados otros enteramente extraños, sin que se sepa cómo llega a hacerlo, y sin dejar que venga ni siquiera a las mentes semejantes preguntas. Por eso quiero, al comenzar, tratar enseguida de la distinción de esas dos especies de conocimiento, de la distinción de los juicios analíticos y sintéticos. En todos los juicios en donde se piensa la relación de un sujeto con el predicado, refiriéndome solo a los afirmativos, pues la aplicación a los negativos es luego fácil. Es esa relación posible de dos maneras: o bien el predicado B pertenece al sujeto A como algo contenido ocultamente en ese concepto A, o bien B está enteramente fuera del concepto A, si bien en enlace con el mismo. En el primer caso llamo el juicio analítico, en el otro sintético. Los juicios analíticos, los afirmativos, son pues aquellos en los cuales el enlace del predicado con el sujeto es pensado mediante identidad. Aquellos, empero, en que este enlace es pensado sin identidad, deben llamarse juicios sintéticos. Los primeros pudieran también llamarse juicios de explicación, los segundos juicios de ampliación, porque aquellos no añaden nada con el predicado al concepto del sujeto, sino que lo dividen tan solo por medio de análisis, en sus conceptos o partes, pensados ya, aunque confusamente, en él. Los últimos, en cambio, añaden al concepto del sujeto un predicado, que no estaba pensado en él, y no hubiera podido sacarse por análisis alguno. Por ejemplo, si yo digo todos los cuerpos son extensos, ¿es este un juicio analítico? Pues no he de salir fuera del concepto que uno al cuerpo, para hallar la extensión como enlazada con él, sino que tan solo tengo que analizar aquel concepto, es decir, tomar conciencia de la multiplicidad que siempre pienso en él, para encontrar en esa multiplicidad dicho predicado. Es pues un juicio analítico.
En cambio, si yo digo todos los cuerpos son pesados, entonces el predicado es algo enteramente distinto de lo que pienso en el mero concepto de un cuerpo en general. La adición de un predicado semejante da pues un juicio sintético. Los juicios de experiencia como tales son todos sintéticos. Sería efectivamente absurdo fundamentar en la experiencia un juicio analítico, pues no he de salir de mi concepto para formular el juicio, y no necesito para ello, por lo tanto, testimonio alguno de la experiencia. La proposición "un cuerpo es extenso" es una proposición que subsiste a priori, y no es juicio alguno de experiencia, pues antes de ir a la experiencia, tengo ya en el concepto todas las condiciones para mi juicio, y del concepto puedo sacar el predicado por medio del principio de contradicción, pudiendo asimismo tomar conciencia al mismo tiempo de la necesidad del juicio, cosa que la experiencia no podría enseñarme. En cambio, aunque yo no incluya en el concepto de un cuerpo en general el predicado de la pesantez, aquel concepto, sin embargo, señala un objeto de la experiencia por medio de una parte de la misma, a la cual puedo yo añadir aún otras partes de esta misma experiencia, como pertenecientes a la primera. Puedo conocer antes analíticamente el concepto de cuerpo, mediante los caracteres de la extensión, de la impenetrabilidad, de la figura, etc., que todos son pensados en ese concepto. Ahora bien, si amplifico mi conocimiento y me vuelvo hacia la experiencia, de donde había separado ese concepto de cuerpo, encuentro, unida siempre con los anteriores caracteres, también la pesantez, y la añado, pues como predicado, sintéticamente a aquel concepto. Es pues en la experiencia en donde se funda la posibilidad de la síntesis, del predicado de la pesantez con el concepto del cuerpo. Porque ambos conceptos, aun cuando el uno no está contenido en el otro, sin embargo, como partes de un todo, a saber, la experiencia que es ella misma una unión sintética de las intuiciones, pertenecen uno a otro, si bien solo por modo contingente. Pero en los juicios sintéticos a priori falta enteramente esa ayuda. Si he de salir del concepto A para conocer otro B, como enlazado a él, ¿en qué me apoyo? ¿Mediante qué es posible la síntesis? Ya que aquí no tengo la ventaja de volverme hacia el campo de la experiencia para buscarlo. Se toma esta proposición: todo lo que sucede tiene una causa. En el concepto de algo que sucede pienso ciertamente una existencia, antes de la cual precede un tiempo, etc. Y de aquí pueden sacarse juicios analíticos. Pero el concepto de una causa está enteramente fuera de aquel concepto y me ofrece algo distinto del concepto de lo que sucede, y no está por tanto contenido en esta última representación. ¿Cómo llego a decir de lo que sucede en general algo enteramente distinto y a conocer como perteneciente a ello y hasta necesariamente el concepto de causa, aun cuando no se halle contenido en ello? ¿Cuál es aquí la incógnita X sobre la cual se apoya el entendimiento cuando cree encontrar fuera del concepto A un predicado B extraño a aquel concepto y lo considera, sin embargo, enlazado con él? La experiencia no puede ser, porque el principio citado añade esta segunda representación a la primera, no solo con más universalidad de la que la experiencia puede proporcionar, sino también con la expresión de la necesidad, y por tanto enteramente a priori y por meros conceptos. Ahora bien, en semejantes principios sintéticos, es decir, de amplificación, descansa todo el propósito último de nuestro concepto especulativo a priori, pues los analíticos, si bien altamente importantes y necesarios, lo son tan solo para alcanzar aquella claridad de los conceptos que se exige para una síntesis segura y extensa, que sea una adquisición verdaderamente nueva. En todas las ciencias teóricas de la razón están contenidos juicios sintéticos a priori como principios.
Los juicios matemáticos son todos ellos sintéticos. Esta proposición parece haber escapado hasta ahora a los analíticos de la razón humana y hasta hallarse en directa oposición a todas sus sospechas, aunque en cierta irrefutablemente y muy importante en sus consecuencias. Pues habiendo encontrado que las conclusiones de los matemáticos se hacen todas según el principio de contradicción, cosa que exige la naturaleza de toda certeza apodíctica, se persuadieron de que también los principios eran conocidos por el principio de contradicción, en lo cual anduvieron errados, pues una proposición sintética, si bien puede ser conocida por medio del principio de contradicción, no lo es nunca en sí misma, sino solo presuponiendo otra proposición sintética de la cual pueda ser deducida. Hay que notar, ante todo, que las proposiciones propiamente matemáticas son siempre juicios a priori y no empíricos, pues llevan consigo necesidad, la cual no se puede ser derivada de la experiencia. Mas si no se quiere admitir esto, muy bien, entonces limito mi proposición a la matemática pura, cuyo concepto lleva ya consigo el contener no un conocimiento empírico, sino tan solo un conocimiento puro, a priori. Podría pensarse al principio que la proposición 7 más 5, 12 es una proposición meramente analítica, que se sigue el concepto de una suma de 7 y de 5, según el principio de contradicción. Pero cuando se considera más de cerca, se encuentra que el concepto de la suma de 7 y 5 no encierra nada más que la reunión de ambos números en uno solo, con lo cual no se piensa de ningún modo cuál sea ese número único que comprende los otros dos. El concepto de 12 no es, en modo alguno, pensado ya en el pensamiento de aquella reunión de 7 y 5. Y por mucho que analice mi concepto de una suma semejante posible, no encontraré en él el número 12. Hay que salir de esos conceptos ayudándose de la intuición que corresponde a uno de ellos. Por ejemplo, los 5 dedos, o bien, como Schnegger en su aritmética, 5 puntos. Y así poco a poco añadir las unidades del 5, dado en la intuición al concepto del 7. Pues tomo primero el número 7 y ayudándome como intuición de los dedos de mi mano para el concepto del 5, añado las unidades que antes había recogido para construir el número 5. Poco a poco al número 7, siguiendo mi imagen, y así veo surgir el número 12, que 5 ha de añadirse a 7. Es cierto que lo he pensado en el concepto de una suma, 7 más 5, pero no que esa suma sea igual al número 12. La proposición aritmética es, por tanto, siempre sintética, y de esto se convence uno con tanta mayor claridad cuanto mayores son los números que se toman. Pues entonces se advierte claramente que por muchas vueltas que le demos a nuestro concepto, no podemos nunca encontrar la suma por medio del mero análisis de nuestros conceptos y sin ayuda de la intuición. De igual modo, ningún principio de la geometría pura es analítico. Que la línea recta es la más corta entre dos puntos es una proposición sintética, pues mi concepto de recta no encierra nada de magnitud, sino solo una cualidad. El concepto de lo más corto es enteramente añadido y no puede sacarse por medio de ningún análisis del concepto de línea recta. La intuición tiene pues que venir aquí a ayudarnos, y por medio de ella tan solo es posible la síntesis. Algunos pocos principios que los geómetras presuponen son ciertamente analíticos y descansan en el principio de contradicción, pero como las proposiciones idénticas, tampoco sirven más que como cadena del método, y no como principios. Por ejemplo, A es igual a A, el todo es igual a sí mismo, o bien A más B mayor A, el todo es mayor que la parte. Y aún estos mismos, aunque valen según meros conceptos, no son admitidos en la matemática más que porque pueden ser expuestos en la intuición.
Lo que comúnmente nos hace creer aquí que el predicado de esos juicios apodícticos está ya en nuestro concepto y que el juicio es, por tanto, analítico, es tan solo la ambigüedad de la expresión. Tenemos efectivamente que pensar en un concepto dado, un cierto predicado, y esa necesidad yace ya en los conceptos. Mas la cuestión no es qué debemos pensar en el concepto dado, sino qué es lo que pensamos realmente en él. Aunque oscuramente, y entonces se muestra que el predicado pende de aquel concepto necesariamente. Es cierto que no como pensado en el concepto mismo, sino por medio de una intuición que tiene que añadirse al concepto. La ciencia de la naturaleza, física, contiene juicios sintéticos a priori como principios. Quiero adelantar tan solo un par de proposiciones como ejemplos: que en todas las transformaciones del mundo corporal la cantidad de materia permanece inalterada, o que en toda comunicación del movimiento tienen que ser siempre iguales la acción y la reacción. En ambas no solo la necesidad y por ende el origen a priori está claro, sino que se ve claramente también que son proposiciones sintéticas. Pues en el concepto de material no pienso la permanencia, sino solo la presencia de la materia en el espacio, llenándolo. Así pues, algo realmente del concepto de materia, para pensar a priori unido a él, algo que no pensaba en él. La proposición no es, por tanto, analítica, sino sintética, y sin embargo pensada a priori. Así también en las demás proposiciones, que constituyen la parte pura de la física. En la metafísica, aún no considerándola más que como una ciencia solo ensayada hasta ahora, pero indispensable, sin embargo, por la naturaleza de la razón humana, deben estar contenidos conocimientos sintéticos a priori. No se trata en ella de analizar solamente y explicar así analíticamente los conceptos que nos hacemos a priori de ciertas cosas, sino que queremos ampliar nuestro conocimiento a priori, para lo cual tenemos que servirnos de principios tales que añadan al concepto dado algo que no estaba contenido en él, saliendo de él por medio de juicios sintéticos a priori, y llegando tan lejos que la experiencia misma no puede seguirnos. Ejemplo, la proposición: el mundo tiene que tener un primer comienzo, y otras más, y así la metafísica consiste, al menos según su fin, en proposiciones sintéticas a priori. Problema general de la razón pura. Mucho se gana ya cuando se logra reducir a la fórmula de un solo problema una multitud de investigaciones, pues de ese modo no solo se facilita el propio trabajo, determinándolo con exactitud, sino también el juicio de cualquier otra persona que quiera examinar si hemos cumplido o no nuestro propósito. Pues bien, el problema propio de la razón pura está encerrado en la pregunta: ¿cómo son posibles juicios sintéticos a priori? Si la metafísica hasta ahora ha permanecido en un estado tan vacilante de inseguridad y contradicciones, es porque el pensamiento no se planteó este problema. Si aún quizá siquiera la diferencia entre los juicios analíticos y los sintéticos. Ahora bien, la metafísica se mantendrá en pie o se derrumbará, según la solución que se le dé a este problema, o que se demuestre que la posibilidad de que quiere obtener explicación no tiene en realidad lugar. David Hume, que entre todos los filósofos fue el que más se acercó a este problema, aunque sin pensarlo, ni con mucho, con suficiente determinación y en su universalidad, sino quedándose en la proposición sintética del enlace del efecto con su causa, principio causalitatis. Creyó haber demostrado que semejante proposición es enteramente imposible a priori. Y, según sus conclusiones, todo lo que llamamos metafísica vendría a ser una mera ilusión de supuesto conocimiento racional, de lo que en realidad solo de la experiencia está sacado y ha recibido por el hábito la apariencia de la necesidad. Jamás hubiera caído en semejante afirmación, destructora de toda filosofía pura,
si hubiese tenido ante los ojos nuestro problema en su universalidad. Pues entonces hubiera visto que, según su argumento, tampoco podría haber matemática pura, porque ésta encierra seguramente proposiciones sintéticas a priori, y de hacer esta afirmación le hubiera guardado su buen entendimiento. En la solución del anterior problema está al mismo tiempo comprendida la posibilidad del uso puro de la razón en la fundación y desarrollo de todas las ciencias que encierran un conocimiento a priori, teórico de los objetos, es decir, la contestación a esas preguntas. ¿Cómo es posible la matemática pura? ¿Cómo es posible la física pura? Como estas ciencias están realmente dadas, puede preguntarse sobre ellas. ¿Cómo son posibles? Pues que tienen que ser posibles queda demostrado por su realidad. Pero en lo que se refiere a la metafísica, su marcha, hasta ahora defectuosa, puede hacer dudar a cualquiera, con razón de su posibilidad. Porque además no se puede decir de ninguna de las presentadas hasta ahora que, en lo que toca a su fin esencial, se halle realmente dada ante nosotros. Ahora bien, esta especie de conocimiento ha de considerarse también como dada en cierto sentido, y la metafísica es real, si bien no como ciencia, como disposición natural al menos, metafísica naturalis. Pues la razón humana va irresistiblemente, sin que a ello la mueva la mera vanidad del saber mucho, impulsada por necesidad propia, a cuestiones tales que no pueden ser contestadas por ningún uso empírico de la razón, ni por principios sacados de la experiencia. Y así realmente, por cuanto la razón en los hombres se extiende hasta la especulación, ha habido siempre alguna metafísica y la habrá siempre. Acerca de esta se plantea pues la cuestión: ¿cómo es posible la metafísica? En el sentido de una disposición natural, es decir, cómo las preguntas que se hace la razón pura a sí misma y a las que se siente impulsada por propia necesidad a contestar de la mejor manera que pueda, surgen de la naturaleza de la razón humana universal. Mas como en todos los ensayos hechos hasta ahora para contestar a esas preguntas naturales, si el mundo tiene un comienzo o existe desde toda eternidad, etc., se han encontrado siempre contradicciones inevitables. No podemos atenernos a la mera disposición natural de la metafísica, es decir, a la facultad pura misma de la razón, de donde siempre nace alguna metafísica, sea cual sea, sino que ha de ser posible llegar sobre ello a alguna certidumbre, o sobre el saber o sobre el no saber de los objetos. Es decir, a una decisión sobre los objetos, de sus preguntas o sobre la capacidad e incapacidad de la razón de juzgar acerca de esos objetos. Así pues, o bien a extender con confianza nuestra razón pura, o bien a ponerle determinadas y seguras limitaciones. Esta última pregunta, emanada del problema universal anterior, sería con razón la siguiente: ¿cómo es posible la metafísica como ciencia? La crítica de la razón conduce, pues, en último término, necesariamente a la ciencia. El uso dogmático de la misma, sin crítica, conduce en cambio a afirmaciones que carecen de fundamento, frente a las cuales se pueden oponer otras igualmente ilusorias, y por tanto al escepticismo. Tampoco puede esta ciencia ser de una longitud grande, descorazonadora, porque no tiene que tratar de los objetos de la razón, cuya multiplicidad es infinita, sino solo de sí misma, de problemas que nacen en su seno, y que le son propuestos no por la naturaleza de las cosas, que son distintas de ella, sino por su propia naturaleza, pues entonces, habiendo primero conocido completamente su propia facultad, en consideración de los objetos que puedan presentársele en la experiencia, tiene que serle fácil determinar completa y seguramente la extensión y los límites de su uso, cuando se ensaya más allá de todos los límites de la experiencia.
Se puede pues y se debe considerar como no acaecidos todos los intentos hechos hasta ahora para llevar a cabo dogmáticamente una metafísica, pues lo que en unos u otros haya de analítico, es decir, mera descomposición de los conceptos que residen a priori en nuestra razón, no es el fin de la metafísica, sino solamente un preparativo para la metafísica propiamente dicha, o sea, para extender el conocimiento a priori sintéticamente. Y eso no sirve para ello, pues no muestra más que lo que se haya contenido en esos conceptos, pero no cómo nosotros llegamos a priori a esos conceptos para luego poder determinar también su uso valedero en consideraciones de los objetos, de todo conocimiento en general. No hace falta mucha abnegación para sacrificar todas esas pretensiones, pues las contradicciones innegables y en el uso dogmático, inevitables también, de la razón consigo misma han despojado ya desde hace tiempo a la metafísica de su autoridad. Mas perseverancia hará falta para no dejarse vencer interiormente por la dificultad y exteriormente por la resistencia, que se oponen a fomentar por medio de un tratamiento enteramente opuesto al usado hasta ahora, la pujanza, por fin saludable y fructífera, de una ciencia imprescindible por la razón humana, ciencia cuyas ramas pueden podarse, pero cuya raíz no puede cortarse nunca. Idea y división de una ciencia particular, bajo el nombre de crítica de la razón pura. De todo esto se deduce la idea de una ciencia particular, que puede llamarse crítica de la razón pura, pues razón es la facultad que proporciona los principios del conocimiento a priori. Por eso es razón pura, aquella que contiene los principios para conocer algo absolutamente a priori. Un organón de la razón pura sería un conjunto de los principios según los cuales todos los conocimientos puros a priori pueden ser adquiridos y realmente establecidos. La detenida aplicación de un organón semejante nos proporcionaría un sistema de la razón pura. Mas como este es muy solidario y sin embargo no sabemos aún sistema de la razón pura. Mas como este es muy solicitado y sin embargo no sabemos aún si aquí también es posible en general una ampliación de nuestro conocimiento y en qué casos lo es, resulta que no podemos considerar una ciencia del mero juicio de la razón pura, sus fuentes y límites, más que como la propedéutica para el sistema de la razón pura. Esta no debería llamarse doctrina, sino solo crítica de la razón pura, y su utilidad sería realmente solo negativa, en consideración de la especulación, y serviría no para la ampliación, sino solo para la depuración de nuestra razón, y la guardaría de los errores, en lo que se habría ganado ya mucho. Llamo trascendental todo conocimiento que se ocupa en general, no tanto de objetos, como de nuestro modo de conocerlos, en cuanto éste debe ser posible a priori. Un sistema de semejantes conceptos se llamaría filosofía trascendental. Esta, empero, es a su vez demasiado para el conocimiento, pues como una ciencia semejante debe contener por completo no solo el conocimiento analítico, sino también el sintético a priori, resulta demasiado extensa en cuanto se refiere a nuestro propósito, ya que no podemos llevar el análisis sino hasta el punto en que nos es absolutamente necesario para penetrar en toda su extensión los principios de la síntesis a priori, que es solamente de lo que tenemos que tratar. Esta investigación, que no podemos propiamente llamar doctrina, sino solo crítica trascendental, porque tiene como propósito no la ampliación de los conocimientos, sino solo la rectificación de los mismos, y debe proporcionar la piedra de toque del valor o no valor de todos los conocimientos a priori. Es lo que aquí nos ocupa ahora. Una crítica semejante es, según eso, una preparación, en lo posible, para un organón. Y si este no resulta bien, por lo menos para un canon,
según el cual en todo caso podría ser expuesto en adelante. Tanto analítica como sintéticamente, el sistema completo de la filosofía de la razón pura consista en una ampliación o en una limitación de su conocimiento, y esto es posible. Más aún, puede decirse que un sistema semejante no ha de tener una extensión muy grande y que cabe esperar terminarlo completamente. En efecto, de antemano podemos colegirlo, porque aquí constituye el objeto no la naturaleza de las cosas, que es inagotable, sino el entendimiento que juzga sobre la naturaleza de las cosas, y aún a su vez solo en consideración de sus conocimientos a priori, cuya provisión no puede permanecer oculta para nosotros, ya que no podemos buscarla fuera, y según toda probabilidad es bastante pequeña para poder ser enteramente recogida, juzgada en su valor o no valor y reducida a una exacta apreciación. Menos aún podrá esperarse aquí una crítica de los libros y sistemas de la razón pura, sino solamente la de la facultad pura misma de la razón. Solo sobre la base de una crítica semejante se encuentra una piedra de toque segura para apreciar el contenido filosófico de las obras antiguas y modernas en esa especialidad. De lo contrario, el historiador y juez sin autoridad falla su juicio sobre las afirmaciones infundadas de los demás, por medio de las suyas, que no tienen tampoco mejor base.